Continuamos con este Meridiano BTV y como siempre tenemos a una invitada muy querida y especial y es la psicóloga, la psiquiatra, la doctora Francis Báez, con quien vamos a tratar el tema del estado emocional de los venezolanos, tanto que están fuera de Venezuela como los que están allá en Venezuela, a propósito de que ayer se celebraron las elecciones, en donde supuestamente ha habido un fraude colosal, ya que el CNE ha proclamado como ganador al presidente actual, Nicolás Maduro, con un 51 y tanto por ciento, mientras que la oposición dice que obtuvo más de un 70% de los votos. Este tipo de situaciones indiscutiblemente generan ansiedad. Yo, que no soy venezolana, ayer estaba constantemente ansiosa entre la esperanza y la decepción, pensando en que aunque se obtuviera la mayor de la votación para la oposición, Maduro no entregaría, Maduro y sus secuaces, como le llaman, no entregaría el poder. Y es lo que estamos viendo en estos momentos, y un pueblo venezolano que hasta ahora está tranquilito y calmado, porque aparentemente la oposición tiene un plan alterno para enfrentar esto. Entonces vamos a tratar con la doctora Francis Báez esa sensación, esa ansiedad, cómo afecta mentalmente a los venezolanos, tanto dentro de Venezuela como los que están fuera de Venezuela. Mira, en realidad yo diría que no solamente a los venezolanos, nosotros los dominicanos nos hemos identificado mucho con el pueblo venezolano y ya tenemos muchos amigos que consideramos hermanos venezolanos y que estamos viviendo el momento. Yo creo que aquí ahora mismo hay un encuentro de lo que son emociones encontradas, donde se permitió unas elecciones, pero también no se sabe la reacción que van a tener el gobierno que todavía está de turno, más los que se oponen ya, que quieren que cambie este sistema dictatorial que ellos tienen, aunque ellos no lo ven como tal, los que están actualmente en el poder, pero sí nosotros sabemos, nosotros que vivimos en democracia, sabemos lo que es un sistema dictatorial, y lamentándolo mucho, esto genera muchas ansiedades, muchas emociones encontradas, muchas reacciones, porque la impotencia no todo el mundo sabe manejarla, ¿me entiendes? Y fue un pueblo que decidió ya que no quiere seguir en lo mismo. Y es un pueblo que decidió luchar, que yo creo que todos los pueblos tienen derechos a luchar, todos los pueblos tienen lo que uno trata de lograr y de pedirle a Dios que no haya derramamiento de sangre, pero sí dentro de ello hay un sentido de lucha, sí dentro de ello, muchos de ellos están manejando la ansiedad, los que están aquí están manejando ansiedad y depresión, tristeza. Ayer era un día inclusive que en nuestra iglesia se oró por el pueblo venezolano y levantamos la bandera venezolana como símbolo de que Venezuela fuera un país libre y de que ellos pudieran ser. Y yo sé que mucha gente tiene la ansia, la necesidad de conectarse, de estar con su familia, de volver a abrazar a sus familiares, los que pudieron salir de esa nación, porque los que están allá también tienen el deseo de volver a abrazar a los que salieron. Pero lamentándolo mucho, lo que es esta situación política y este sistema político influye mucho en sus emociones, influye mucho en sus ansiedades. Yo he tenido pacientes que sin estar en el sistema electoral, en el tiempo electoral, me han llegado con grandes depresiones. Hombres y mujeres muy preparados y me llegan con grandes depresiones porque han tenido que dejar los suyos y no precisamente lo económico. Han tenido que dejar su familia, han tenido que dejar sus raíces, han tenido que dejar tantas cosas para salir a ser peregrinos y extranjeros en otra tierra. Y trabajar en áreas que no son las de ellos, siendo tremendos profesionales. Y no poder obtener ni siquiera lo que es su documentaciones para ellos poder demostrar en ese país una homologación y decir, yo puedo entrar como lo que yo soy, como lo que yo estoy preparado. ¿Me entiendes? Créame que es mucha horrible. Impotencia la que ellos están manejando. Y yo creo que ojalá Dios permita que los venezolanos puedan empoderarse, que en vez de entrar en una depresión y en una tristeza, entren en una valentía, en una fortaleza, que esto les sirva a ellos de estímulo para luchar por la libertad de su patria. Y que un grupo no son los que tienen el derecho, ¿me entiendes? Sino que es una nación completa. Inclusive las votaciones fueron masivas, donde yo no había visto ni siquiera en Estados Unidos tanto voto justo en las elecciones de Estados Unidos. Y específicamente es porque es un país que tiene el deseo de salir.
es el deseo de salir de esta prisión emocional. De esta prisión emocional, porque muchos no están bajo una reja, pero sí están bajo una prisión emocional, porque no pueden expresarse, pero tampoco pueden estar con los de ellos. Entonces esto trae mucha frustración, mucha tristeza, mucha ansiedad, mucha depresión, ¿me entienden? Mucha impotencia. Y es el momento de que quizá esto les sirva de estímulo para que ellos peleen, porque yo como dominicana, si estuviera pasando en República Dominicana, te puedo estar seguro que no armaríamos un grupillo también y pelearíamos igual. Doctora, en ese comentario quiero decir algo muy importante, que siempre todos los dominicanos preguntan o dicen o comentan, si eso fuera aquí en Dominicana ya nos hubiésemos alzado, si eso fuera aquí en Dominicana los venezolanos tienen unos pantalones bien puestos para sacar a esa gente. Señores, hay que conocer de historia antes de opinar. Cuando yo salí de mi país fue a raíz de un levantamiento, se llamó las Guarimbas, que fue tras unas igual elecciones fraudulentas, cuando se muere el presidente Chávez y deja a Maduro. Al año siguiente se hacen unas elecciones y Maduro gana, que no tenía que ganar. La gente se lanzó a las calles y hubo cientos de muertos, cientos de estudiantes muertos. Yo misma pasé una semana en mi casa sin comida, sin luz, sin nada. Y hubo un derramamiento de sangre tal que la única solución, el único camino fue muerte o salir de tu país a buscarte un mejor futuro. Y sobre todo para poder darle un mejor futuro a tus papás. Todos sabemos que y eso no lo puede explicar usted psicológicamente hablando, para los padres, unas personas de cierta edad, con su casa propia, sí, aunque el país esté pasando por, es muy difícil sacarlos de su casa y es muy difícil llevarlos a casa de un hijo, a depender totalmente de un hijo y a depender de una cultura nueva. Ese proceso de adaptación psicológico es un poco más fácil, aunque es muy duro. Lo digo personalmente, porque en mi primer año aquí yo me acuerdo que lloraba y le decía al que era mi pareja, pero es que yo aquí no tengo amigos, es que a mí nadie me conoce. Yo allá también trabajaba en la televisión, era una figura en mi pueblo, como quien dice. Y yo decía, pero es que aquí yo no conozco a nadie, es que aquí quizás cuando uno llega, ay, ¿está quién es? O sea, es un proceso bien difícil volverte a empoderar emocionalmente para tratar de lograr ser lo que tú eras. Entonces sí, no es que me molesta, pero sí quisiera aclarar eso, que el dominicano deje de pensar, aquí les costó 30 años salir de Trujillo, que cuesta. Que no es fácil, que no es fácil, que se derrama mucha sangre y son muchas veces las que ha pasado. Ya tuvimos a Juan Guaidó cuando se declaró presidente interino, tuvo el apoyo de Estados Unidos, pero no hay nada que puedan hacer los países de afuera. Doctora, esta pregunta yo sé la respuesta, pero se la quiero hacer porque también me la hacen mucho. ¿Qué piensa un dictador, un grupo de gobierno, cuando ve y sabe que el pueblo lo está matando, que el pueblo se está muriendo de hambre? ¿Qué pasa por la cabeza o qué tipo de personalidades tienen este grupo de poder que sabe que a su pueblo se está muriendo de hambre y está en un éxodo masivo y que otros países los rechazan y quieren seguir en el cargo? Mira, mayormente aquí lo que se hace mayor es que uno estudia la personalidad de quiénes se están dirigiendo, de las cabezas de esos grupos, quiénes son. Probablemente tú te vas a topar que sean personas narcisistas y personas totalmente egoístas que solamente piensan en su propio ejemplo. Yo puedo decir, sin temor a equivocarme, que Maduro es una persona narcisista, que él lo que piensa en el poder que él puede lograr y ganar, no importando el sacrificio, aun sea de una nación y de un pueblo. No te estoy diciendo de una persona. Te estoy diciendo de una nación completa, de un país completo, solamente por la entera egoísmo de su personalidad y de su ego, de él ser lo que él diga que se haga y de él ser el que domine y de ser el que esté. Porque si tú te das cuenta, no estamos hablando de un chiquillo de 18 años, estamos hablando de un hombre que se aproxima a sus 60 años de edad prácticamente, porque él pasa de los 50. Y esta persona no piensa en sus raíces, que él es venezolano.
Él no piensa en el dolor de sus conciudadanos. Él no piensa en la muerte de esas familias. Él no piensa que eso le puede llegar a él. Inclusive, quizá él no piensa ni siquiera en el rechazo y el peligro en lo que él mete a su familia con tal de él mantener un poder. Entonces, cuando tú miras esto, tú estás mirando a una persona desalmada. Por eso es que el narcisista es una persona tan peligrosa, igual que el antisocial. Porque ellos, por conseguir lo que su mente le diga y lo que haga sentir su ego grande, no le importa a quién sacrificar, ni a quién matar, ni a quién dañar, aun sea una nación completa. Doctora, una pregunta muy importante. Usted nos estaba hablando y se sabe, se ha visto muchos videos en internet de la gente llorando, desesperada, como decía, padres extrañando a sus hijos, hijos extrañando a sus padres. ¿Qué puede hacer emocionalmente? ¿Qué consejo psicológico, emocional, cómo trabajar ese venezolano que ahora mismo está decepcionado, deprimido, decaído, tanto que esté adentro como que esté afuera? ¿Qué armas psicológicamente usted nos podría recomendar para trabajar esa ansiedad, ese problema? Porque no es algo que podamos solucionar. Bueno, yo lo primero que le diría es que lo que tiene que pensar es que aún tú estás vivo. Y aún tu ser amado, esté o no esté contigo, está vivo. Y mientras está vivo, hay esperanza. Yo soy de la que yo también oriento mucho a la persona a saber que hay un Dios. Y que sé que Dios todo lo puede. En la Biblia dice algo que yo no enjuicio al pueblo venezolano, pero en la Biblia dice algo que los gobernantes son de acuerdo a los pueblos. Entonces, ¿qué hemos hecho o qué ha hecho Venezuela que ha tenido que ganarse a un tirano? Entonces, es revisarse ustedes y interpretar entre ustedes mismos y decir, lo mejor de mí tengo que sacarlo ahora y tenerlo para mí, porque tengo que cuidar mi salud emocional y la de los míos. Y que cada uno se enfoque en sí mismo. Ahora que se olvide del momento político, que se olvide de que mañana voy a tener que volver a hacer la fila y quizás no voy a encontrar la harina, que se olvide de todo eso y que ahora mismo vuelva y se reinvente dentro de sí. Primero para poder vivir, para poder subsistir y luego poder enfrentar todo lo que viene en el camino. Doctora, una última pregunta. Llama la atención el hecho de que uno de los sectores más importantes en cualquier sociedad del mundo tiene una posición neutra hasta ahora. Estoy hablando de las Fuerzas Armadas. Entiéndase. ¿Qué pasa? ¿Que no ha asumido una posición a favor o en contra de esta situación? Mira, según los noticiarios que yo he visto de las Fuerzas Armadas, ellos dicen que ellos van a aceptar lo que verdaderamente sean las elecciones. Hasta la madrugada yo le digo que mis hijos, señores, siendo niños, mi hija tiene 19 años apenas y mi hija está pendiente de eso y me mandó todas las horas, me mandaba cada cosa que salía, cada video que salía, inclusive cuando ya la oposición ya estaba en 54%. Mi hija me decía, se fueron en primera, mami, por fin, por fin. Entonces, la misma Fuerzas Armadas mandó un video diciendo que iban a aceptar la voluntad del pueblo venezolano. Entonces, ahora mismo las Fuerzas Armadas se cree que está en una posición dividida, que una parte está apoyando al gobierno de Maduro y otra parte está apoyando al pueblo. Ahora, yo lo que le pregunto es, a los que están apoyando al gobierno de Maduro, ¿usted es un millonario beneficiario de ese poder? Su familia, ninguna rama de su familia está pasando ninguna necesidad ni ningún problema, que usted está apoyando a un tirano que lo está suprimiendo a usted y a su propia familia. Este llamado yo se lo hago a las Fuerzas Armadas de Venezuela. Ustedes no están pensando en sus familiares, nada más está pensando en usted y en su pequeño núcleo, o está pensando en toda la familia suya que también están siendo oprimidas por el abusador. Entonces, si todos ustedes se pusieran a una, usted puede estar seguro que un gobierno no tiene fuerza sin las Fuerzas Armadas, porque ya la del pueblo no la tiene. Bueno, doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más al pueblo venezolano. Fuerza, fuerza, fuerza. Nuestras oraciones están con ustedes y esperemos que todo esto salga bien y que de una vez por todas puedan salir del señor Nicolás Maduro. No se mueva, que todavía queda mucho más de su Meridiano BTV.